Hoy les puedo decir que hay 6 millones de argentinos que antes no comían y que sí, hoy comen. Vamos a hacer de Argentina el país más libre del mundo y vamos a hacer a Argentina grande nuevamente. Por lo tanto, la libertad avanza o Argentina retrocede. Muchas gracias. Bueno, y no seré yo quien tenga que opinar sobre lo que acabamos de ver. Para eso la invitamos a Lara Goiburu. Gracias, Lara, por estar, ¿eh? De Management and Fit. Vamos a completar. Vamos a poner el nombre de casada, como tenemos todos. Exacto. Yo quiero una reflexión. Vimos lo que vimos. Sí. Seguramente vos habrás visto más. Sí. Yo también. No reflexión sobre el espectáculo, sino el significado que puede tener esto en términos de interpretación política. Creo que fue un espectáculo que estuvo ideado para otra cosa, porque fue previo a todos los escándalos, el último, el más grave, vinculado al diputado Espert, y que terminó siendo otra, terminó siendo un espectáculo dirigido específicamente a ese núcleo duro de primer vuelta electoral, casi al núcleo duro de 2021, bueno, ¿no? 2021, yo puse el otro día 2023. Pero bueno, sí, con esa lógica, ¿no? Con esa lógica de ir a buscar a ese votante duro que cuando hacemos los relevamientos y hacemos los cortes por edad y género, sigue apoyando todas las medidas del gobierno nacional, independientemente de la evidencia, quizás. Segmentados como estaba hasta el momento en que él gana presidente, digo, exacto, en términos etarios. En términos etarios y de género, no de nivel socioeconómico. Ajá. Eso sí es lo que estuvimos viendo en los últimos 6 meses, esos sectores medios bajos o sectores bajos son los que han ido abandonando de a poco la libertad avanza. Correcto. Que no quiere decir que se hayan ido a la opción polar, que es Fuerza Patria, ¿no? Sí, pero que han ido abandonando. Pero sí los varones jóvenes, clase media, media alta, esos son los que siguen apoyando en su mayoría o muy firmemente a la libertad avanza. Así que si uno mira este espectáculo, lo que puede ver es un espectáculo para ese núcleo duro. Para, como dijo Agustín Laje el otro día, en una nota que le estuve escuchando, dice, bueno, se recuperó la energía que se había perdido. Claro, lo que pasa que ese recuperar esa energía que se perdió deja por fuera aquel votante blando de la Libertad Avanza en primera y en segunda vuelta del 2023 que estaba buscando otra cosa. Claro, el PRO. Los ñoños republicanos. Los ñoños republicanos, que no quería y que seguía viendo como una amenaza la vuelta del kirchnerismo, que hoy no está tan clara esa amenaza para una parte importante del electorado. ¿No está tan clara por qué? Porque no hay, lo que vemos en las mediciones es que también de ese lado hay un núcleo duro, ¿no? Sí, correcto. Es que independientemente de los candidatos va a ir a votar Fuerza Patria o donde, yo digo, quizás los que tenemos algunos años más, donde huela lista 2. ¿No? Correcto. Aquella vieja lista 2 del PJ, claro, del 83, del 85. Digo, donde huela, hay un núcleo duro. Pero después también es el centro que se ha ido moviendo de un lado al otro en la Argentina, hoy encuentra otras opciones. Sí, porque es legislativa. Porque es legislativa, por supuesto. Es una elección legislativa. El anclaje de centro en la Argentina hace mucho que tiene dificultades. Sí, muchísimo, sobre todo cuando se trata de ejecutivas. Pero en estas legislativas hay otras opciones. Lo vimos en Provincia de Buenos Aires, sí, ¿no? El 7 de septiembre vimos que en aquellas secciones donde Somos o Hechos tenían intendentes que podían traccionar ese voto, bueno, le robaron voto de un lado y del otro a ese votante que ya tiene claro, y eso ha sido un cambio en el sistema político también, y en el electorado, hay un electorado cada vez más consciente de que es necesario tomar medidas económicas que de alguna manera estabilicen la situación a nivel macro. Es ese votante que venía
aguantando hasta julio, que le preguntábamos, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo ves la situación actual? La veo mal. ¿Qué sentimientos te genera la situación actual? Más del 50% nos decía angustia, tristeza, incertidumbre. Pero cuando le preguntábamos hasta el mes de julio, le decíamos, ¿cómo te ves dentro de un año? Bueno, el 44, 45% nos decía mejor. Eso de julio en adelante se fue rompiendo por los diversos traspiés que fue teniendo el gobierno nacional. Ahora, yo le preguntaba en el bloque anterior a Martín Lustó, cuando fue, y en eso coincidimos todos, ustedes, nosotros, cuando fue la elección de septiembre de Buenos Aires, todos dijimos, bueno, no es traspolable a octubre. Y ahora yo me pregunto, y no estoy hablando ni por los números, ni por el ganador, digo, por lo que significó en términos de expresión de humor social. ¿Es traspolable o no es traspolable? Yo no sé si recordás, y por ahí no sé si la audiencia lo recuerda, hay una fábula muy linda que a mí me gusta, que es el traje del emperador. ¿No? En el traje del emperador vienen estos dos que le piden hilos de oro para hacer un traje que solo podía ver la gente inteligente. ¿No? Y el emperador no lo ve, su corte no lo ve, la ciudadanía no lo ve, y nadie dice nada, porque aquel que dijera el traje del emperador no existe, se reconocía tonto. Entonces nadie decía nada. Hasta que un niño en el desfile grita, el rey está desnudo. La provincia de Buenos Aires, de alguna manera, jugó el rol del niño en esta fábula del traje del emperador, diciendo el rey está desnudo. Y frente a tantos traspiés que el emperador venía teniendo, bueno, esa posibilidad de que se le puede ganar una elección en la provincia más importante de la Argentina, de alguna manera envalentona un electorado y puede ser como una amenaza para el otro. Podría haber funcionado para el electorado que no quiere que vuelva el kirchnerismo o el peronismo, podría haber sido una amenaza, en tanto no hubieran sucedido quizás los otros errores que se fueron sucediendo post cierre en provincia de Buenos Aires, seguir peleándose con los gobernadores, seguir negándole la ayuda que los gobernadores están necesitando, y bueno, después los hechos de Andis, fentanilo. Ahora, yo pregunto, porque ya tenemos experiencia en eso, mucha, comienzo del gobierno kirchnerista, el menemismo. Yo lo que pregunto es, ¿penetra tanto el tema de la corrupción porque la economía está floja? Exacto. Porque nosotros hemos visto, sobre todo comienzo del kirchnerismo, menemismo en los 90, episodios que uno creía que tenían una enorme repercusión y después no la tenían tanto. No porque la economía venía bien. Todo esto se da, esta tormenta perfecta se está dando en un lienzo de mucho agotamiento de la sociedad respecto de la situación actual. Nosotras empezamos a medir en el mes de mayo si las personas habían tenido que hacer o no algún recorte en su economía personal. Y desde el mes de mayo hasta ahora se sostiene sistemáticamente que 8 de cada 10 nos dicen que tuvieron que hacer algún recorte en sus hábitos de consumo. Empezaron siendo recortes vinculados a consumos superfluos, indumentaria, calzado, salidas a comer afuera, etcétera, y después siguieron con los recortes en las segundas, ir a consumir segundas marcas, y ya en el mes pasado se mencionaba en segundo lugar recortar el consumo de carne, y 8 de cada 10 significa que todas las familias en alguna medida han tenido que hacer un recorte en el consumo, no solamente las clases medias, medias bajas, sino que 8 de cada 10 es un número bastante importante. Sobre ese lienzo es que se da esta cuestión de confianza en la política, ¿no? Ahora, vos hacías la descripción de las condiciones socioeconómicas. Ese cuadro o ese lienzo, como decís vos, es aplicable también al interior, porque uno toma como referencia que es lo válido, la elección del 7 de septiembre, es provincia de Buenos Aires, básicamente es conurbano, digo, la fuerza del conurbano, pero también está la otra, que se viene comentando hace mucho, acerca de que, bueno, sí, pero el gobierno en el interior profundo, su situación es distinta. ¿Es distinta? Digo, puede ser, como vos decís, puede ser que 8 de cada 10
ven una cosa y en el interior sea tan diferente? El 8 de cada 10 es una encuesta a nivel nacional. Es lo que nosotros hacemos a nivel nacional mes a mes. A mí me gusta decir, una cosa es la Argentina de la Ruta 6 hacia el río y de la Ruta 6 hacia la cordillera, ¿no? Eso se ve. Y los niveles de apoyo al gobierno nacional siempre fueron un poquito más altos en el interior del país que en el conurbano o en las grandes ciudades, ¿no? Pero en el interior del país el gobierno nacional siempre ha tenido más apoyo que en el conurbano bonaerense. Lo que estamos viendo ahora es que el interior del país tiene otras opciones que en términos económicos y estas dos banderas que trajo el gobierno nacional, ¿no? Asume con poquitas banderas, fundamentalmente dos. Una era terminar con la inflación y otra era terminar con la casta, entendida como el manejo espurio de los asuntos públicos. Bueno, terminar con la inflación se terminó. ¿Se terminó? De alguna manera, comparado. Sí, digo, no, comparativamente. Comparativamente se terminó, ¿no? Siempre comparando, y es lo que hacen las personas, comparan con su pasado y bueno, dicen, esto no está más. Y lo que encuentran es que terminar con la inflación no tuvo impacto en el bolsillo. Lo que sale mucho en los focus, cuando hacemos focus groups, que es una metodología más quali, es el mes termina el 20. Y algunos ya nos dicen el mes termina el 15. Entonces, eso se rompió. Esa idea de que terminar con la inflación podía, o mejorar los índices de inflación, podía mejorarme mi vida en la economía familiar, eso ya no corre. Pero había ese sentimiento de hay que hacer un esfuerzo porque todo va a estar mejor hasta que se rompe con todos los sucesos que se dieron de julio en adelante la idea, porque Libra no pegó tanto, la idea pero Andy de... sí. Andy sí. Los vetos... No, Libra pasó, es como que pasó, se ha vuelto a reactivar ahora por decisiones judiciales. Exacto. Pero se reactiva por otra cosa, se reactiva porque se nota algo más sistemático. Y no sé si lo compartís, Andis toma la dimensión que toma, no solo por el episodio de las coimas, sino porque además había una política pública del gobierno que era un poquito inexplicable. Exacto. Y previo a Andis, nosotras preguntamos también a nivel nacional cuál era el acuerdo que tenía la ciudadanía con los vetos a Garraham, a... ¿Universidades? Garraham, jubilaciones. Jubilaciones, sí. Y discapacidad. Sí. Y todos, las tres, en su conjunto, superaban el 65% de rechazo los vetos. Cada una de ellas tenía más del 65% de rechazo, pero fundamentalmente los recortes en discapacidad tenían un 67% de rechazo. Y dentro de los votantes de La Libertad Avanza, en primera vuelta del 2023, el 48% lo rechazaba. O sea, era algo muy caro a los sentimientos de los argentinos y las argentinas. En ese contexto se dan a conocer los audios de Andis. Después sucede Provincia de Buenos Aires y después el caso Espert, donde también cuando fuimos a relevar el impacto del caso... Sí, ustedes hicieron un relevamiento, no me acuerdo los números ahora, pero yo los vi. El 60%, 59.8%, el 60% a nivel nacional nos dice que esto afecta su confianza en el gobierno nacional. Entonces, hay ahí un discurso que estaba vinculado a no somos casta, entendido como no vamos a manejar el Estado como se manejaba en el pasado, que también hoy está en cuestión. Frente a eso, en el interior del país, lo que hay son terceras opciones. Terceras opciones que tienen este mismo discurso de... Bueno, está Provincias Unidas. Exacto, Provincias Unidas a nivel nacional, donde es esperable que ahí donde los gobernadores, que suceda algo parecido a lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires. ¿Puede llegar a 2 dígitos nacionales? Yo creo que si las cosas siguen así, no debería sorprendernos que llegue a 2 dígitos, que supere el 10%, sí, ¿no? Y que en sus provincias tengan una mejor performance. Claro, bueno, son 6 provincias, al menos 2, 3 de ellas fuertes. 2, 3 de ellas fuertes, con gobernadores que tienen gestión, con personajes que algunos de ellos son nuevos para la política, digo, Puyaro, Nacho Torres, son nuevos para la política, pero pueden mostrar gestión,
pueden mostrar algún tipo de éxito. Entonces, en esas provincias es esperable que hagan una buena performance y son votos que, ese voto que no se iría al peronismo porque se podría ir al ausentismo de no tener opción y hoy tiene una tercera opción más potable. En provincia de Buenos Aires tenemos a Potencia con María Eugenia Talerico, en Ciudad de Buenos Aires, bueno, hace un ratito estaba acá Martín Lustó y Graciela Ocaña, López Murphy. Hay otras opciones que en términos de discurso vinculado a la transparencia en la gestión y control de la macroeconomía abrevan en las mismas ideas, pero que pueden mostrar algo distinto a La Libertad Avanza. Decime lo último. A nivel dirigencial, ¿en el peronismo surge alguien, en el kirchnerismo, surge alguien que uno no tenga en la mira? ¿O es Kicillof, Cristina, Kicillof? Por el momento es eso lo que tiene, lo que se ve en nuestras investigaciones, que surge a la hora de, cuando le preguntamos a las personas, nombre un dirigente peronista, son los que están, independientemente después de sus imágenes. No, está claro. Pero, y no hay demasiada instalación, quizás Itay Hackman, pero tiene en la ciudad de Buenos Aires, pero todavía, y lo que vemos es una oposición muy quieta, ¿no? Digo, cuando es la vieja idea de cuando el enemigo se equivoca, no le interrumpas. Y en el gobierno lo que había, digo, Patricia Bullrich. Sí, hoy el presidente... Guillermo Franco. Sí, y hoy el presidente, pero todos tienen... Hoy el presidente es parte del pelotón de la política tradicional en términos de imagen positiva. Hoy el presidente tiene 37% de imagen positiva, Patricia Bullrich tiene 36% y después Axel Kicillof tiene 33%, Cristina 32%. Digo, hoy ya es parte el presidente, junto con todo el resto del sistema político, del club de los 30, digo yo, donde todos tienen 30% de imagen positiva y todo lo demás es desconocimiento, negatividad. Lara, mil gracias por estar esta noche acá. No, por favor, gracias a ustedes. Seguro nos vamos a volver a encontrar. Cuando quieran. Nosotros ahora, si no me equivoco, efectivamente, tenemos un tuit de último momento. El primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel acaba de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El tuit dice que mantuvieron una conversación muy emotiva y cálida y se felicitaron mutuamente por el logro histórico de la firma del acuerdo para la liberación de todos los secuestrados. Hubo agradecimientos del primer ministro israelí al presidente Trump, que como dijimos al comienzo del programa, tiene vinculación con la aceptación de parte del grupo terrorista Hamas del acuerdo de Gaza, que incluye alto el fuego, liberación de rehenes y rutas humanitarias que van a ser fiscalizadas por Naciones Unidas. Nosotros ponemos aquí fin al programa. Como siempre, vamos a volver el miércoles que viene a las 21. Gracias a todos y buenas noches.